Buenas tardes, mi nombre es Luis Espinel Fuentes y en este video tutorial les voy a explicar sobre la caída libre de los cuerpos. Voy a empezar este tema refiriéndome a Galileo Galilei como uno de los grandes científicos que aportó muchas ideas a la caída libre de los cuerpos. En cuanto a qué es, podemos referirnos a la caída libre de un cuerpo como el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Aquí estamos excluyendo todas aquellas fuerzas ajenas a la gravedad, como por ejemplo, y la más importante, la resistencia aerodinámica que ejerce el aire sobre el cuerpo cuando está cayendo. ¿Para qué se toma esto? Pues la vamos a tomar como una caída libre ideal, donde se desprecia la resistencia aerodinámica que presenta el aire al movimiento del cuerpo, analizando lo que pasaría en el vacío. ¿Qué pasaría en el vacío? Si dejáramos caer una bala de cañón y una pluma, ambas adquirirían la misma aceleración, es decir, ambos caerían a la misma velocidad y no se vería diferencia sin importar el peso. ¿Por qué? Porque solo está actuando la aceleración de la gravedad. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Y dónde se vio? Cuando el hombre fue a la luna, hicieron el experimento para comprobar si Galileo tenía razón. Y efectivamente dejaron caer un martillo y una pluma desde la misma distancia y se observó que caían a la misma velocidad y al mismo tiempo, confirmando así que la caída libre de un cuerpo no depende en nada de la masa. Esto si estamos hablando de una caída libre ideal, es decir, de un campo gravitatorio constante donde no hay ninguna otra fuerza que cambie el comportamiento de los cuerpos. Matemáticamente hablando, pues podemos empezar diciendo por Newton que la fuerza en un cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que éste tiene. Vamos a tener en cuenta aquí en caída libre que solo van a intervenir dos fuerzas: el peso, que es vertical y hacia abajo, y el rozamiento aerodinámico, que va en la misma dirección pero en sentido opuesto a la velocidad. Reescribiendo de esta manera, tenemos aquí la fuerza, según Newton, es la masa por la aceleración, pero recordando que la aceleración nosotros la podemos escribir como la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a tomar esta definición que nos servirá mucho más adelante. En cuanto a las fuerzas que actúan en la caída libre, podemos decir que son la sumatoria del peso más la suma de la resistencia aerodinámica. En este caso nosotros no vamos a tener en cuenta la resistencia aerodinámica porque nos estamos refiriendo a una caída libre ideal. Entonces, retomando la ecuación que sacamos ahorita, la sumatoria de las fuerzas, podemos decir que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y vamos a reescribir esa función de resistencia aerodinámica como F. Entonces la fuerza nos quedaría como masa por gravedad más F. Vectorialmente hablando, vamos a tomar negativo el peso. ¿Por qué? Vamos a ver que en la caída libre de un cuerpo, bueno, aquí no es libre porque hay un paracaídas que hace una resistencia y aquí sí no se puede despreciar la resistencia del aire. Pero en este caso vemos que el peso, si tomamos un eje de referencia del objeto, está cayendo hacia abajo en el eje vertical. Por eso nosotros decimos que el peso es negativo en el eje J. Y vamos a tomar la fuerza de resistencia aerodinámica como positiva. ¿Por qué positiva? Porque está haciendo, según nuestro eje de referencia, una fuerza hacia arriba. Siguiendo con esto, vamos a ver que nos va a quedar la ecuación. Nuestra fuerza, que es igual a nuestro peso más la fuerza de resistencia aerodinámica, va a ser igual a menos el peso en el eje J menos la resistencia aerodinámica. Esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Nos va a quedar una ecuación diferencial que es esta. Vamos a decir, como vamos a despreciar esa fuerza aerodinámica, esa fuerza de resistencia del aire,
la vamos a hacer cero, la vamos a despreciar, no la vamos a tener en cuenta, nos va a quedar solamente que el peso negativo va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero retomando y teniendo en cuenta que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esa ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir que el peso negativo va a ser igual a la masa por la aceleración. De aquí podemos concluir que las masas se nos cancelan, y de esto podemos decir que la caída de un cuerpo no depende de la masa en ningún sentido, solo va a depender de la aceleración. Bueno, para poder resolver esta ecuación diferencial vamos a tomar dos condiciones iniciales que se deducen muy fácilmente, y es que en este caso, por ejemplo, y de 0, y es la función posición con respecto al tiempo. Aquí estamos diciendo que la posición en un tiempo cero la vamos a tomar como un h sub 0. Se deduce muy fácil y es una consideración válida. Ahora, otra segunda condición es que y' de 0, es decir, nuestra velocidad, que está en función del tiempo, nuestra velocidad en un tiempo cero va a ser una velocidad sub 0. Igualando nuestra ecuación diferencial, vemos que se nos cancelan las masas. Como ya decíamos, la caída de un cuerpo no tiene nada que ver con la masa, esto si no se está considerando ninguna otra fuerza que no sea la de la gravedad. Entonces nos queda que nuestra segunda derivada de y va a ser igual a menos la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que nuestra segunda derivada con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Aquí ya podemos concluir que la aceleración que actúa en un cuerpo en caída libre es igual a la de la gravedad. Hay que tener en cuenta que la gravedad no es igual en todos los lados, al menos aquí en nuestro planeta se considera que es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. El menos, pues ya sabemos por qué, vectorialmente hablando se toma el eje negativo vertical, y pues ya deducimos que esa aceleración es solamente la gravedad. Ahora, retomando nuestra ecuación diferencial, nos queda una segunda derivada igualada a la gravedad. Vamos a integrar esa ecuación diferencial y vamos a obtener que nuestra primera derivada de y con respecto a t va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más una constante de integración. Aquí salen dos constantes de integración, pero sabemos que las podemos sumar y solo nos va a quedar una. ¿Qué estoy diciendo aquí? Sabemos que la primera derivada de la posición con respecto al tiempo es nuestra velocidad. Aquí ya estoy tomando la velocidad de un cuerpo en caída libre, pero ¿a quién necesito encontrar? El c sub 1 o la constante de integración. Para resolver o para encontrar ese c sub 1 vamos a hacer uso de nuestra primera condición inicial. Vamos a decir que v sub 0 en un tiempo cero es igual a la velocidad. Entonces reemplazo t con 0 y nos va a quedar que nuestro c sub 1 va a ser igual a nuestra velocidad inicial, nuestra v sub 0. De aquí nos va a quedar, reemplazando este sub 1 aquí en esta ecuación, nos va a quedar que y' es igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad sub 0 o la velocidad inicial. Y aquí ya tenemos nuestra primera fórmula que hace referencia a la velocidad de un cuerpo en caída libre. Pero tenemos otra incógnita y podemos seguir resolviendo. ¿Qué vamos a decir aquí? Yo voy a reescribir esta ecuación diferencial y' igual a esto, sabiendo que y' es igual a la derivada de y con respecto a t, y lo igualo a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. De aquí podemos ver que se nos arma una ecuación diferencial
eh, sin ningún problema. Es una ecuación que sale por separación de variables. Lo único que vamos a hacer es pasar a multiplicar este diferencial del tiempo, este dt, a este lado, y nos queda ya listo para integrar. ¿Sí? Para integrar, si integramos, nos va a dar de y integrado va a ser y, y esto integrado con respecto a t nos va a dar menos la gravedad por t al cuadrado medios más la velocidad inicial por el tiempo más otra constante de integración, una C2. Esta constante de integración la vamos a hallar haciendo uso de nuestra otra condición inicial, que nos dice que la posición en un tiempo cero va a ser un h sub 0, y nos vamos a dar cuenta que reemplazando ese t0 en esta ecuación nos va a dar todo 0. Lo único que nos queda es la igualdad de C2 igual a h sub 0, con lo cual podemos decir que la posición va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido en 2 más la velocidad inicial por el tiempo más esa altura inicial. De esta solución a la ecuación diferencial vamos a poder sacar nuestras ecuaciones para poder solucionar problemas de caída libre. Aquí vamos a tomar la caída libre una velocidad inicial 0, es decir, yo no le estoy aplicando ninguna fuerza al dejar caer el objeto. Vamos a, por ejemplo, vamos a ver que todas estas ecuaciones salen de la solución a la ecuación diferencial, no es más. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí nos dan una imagen donde nos muestran a alguien dejando caer un objeto. Ese objeto está a 100 metros de altura. Nos dicen que nuestra velocidad inicial va a ser 0, nuestro tiempo inicial va a ser 0, lógicamente, y la gravedad la vamos a tomar como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, nos piden el tiempo y la velocidad final. ¿El tiempo de qué? El tiempo de caída. Yo realicé una pequeña aplicación en Java que me permite hacer estos cálculos mucho más fácil, sin tener que ponerme a echar lápiz. Si quieren luego les paso el código, pero es muy sencilla. Bueno, esta aplicación nos da opciones, diferentes opciones. Específicamente nos da 3 opciones. Una es calcular la altura. Esta calcular la altura nos pide el tiempo que es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué digo que es necesario? Para saber la altura, yo necesito, si voy a utilizar esta fórmula, la gravedad, que es una constante, si estamos hablando del planeta Tierra, es una constante que sabemos, pero necesito el tiempo. O igual, si voy a calcular la altura con esta otra fórmula, también necesito el tiempo más la velocidad final. En el caso del ejercicio, nos están pidiendo es una velocidad final o un tiempo de caída. Entonces esta opción no sirve. Calcular la velocidad final, esta opción sí me sirve. Aquí podemos ver que nos pide una altura en metros, que en este caso la tenemos, o nos pide un tiempo de caída, que no lo tenemos. Entonces voy a introducir lo que tengo 100 metros de altura, y supuestamente nos tendría que calcular la velocidad final. Vamos a darle calcular y vemos que nos dice que la velocidad final, esto lo da en metros por segundo, esto lo da en metros por segundo, y el programita nos calculó que la velocidad final de ese cuerpo sería de 44.27 metros por segundo al cuadrado. Vamos a regresar a nuestro menú para constatar algo, a ver si estos cálculos están bien. Vamos a calcular el tiempo de caída, pero sabiendo la altura. En este caso son 100 metros. Son 100 metros de altura. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en caer ese objeto. Nos dice que tarda 4.51 segundos. Esto lo da en segundos. Ahora vámonos a este lado. Vamos a calcular la velocidad final
pero con el tiempo vamos a ver que la relación, vamos a aquí calcular otro, vamos a ver que los resultados son prácticamente igual, solo varían unos decimales, y eso por cuestiones de aproximación, pero son prácticamente igual, es decir, el ejercicio está bien calculado y no tenemos ningún problema. Y esta aplicación pues la acabé de hacer hoy, no es muy compleja, así que digamos no me alcanzó el tiempo para hacer nada más, pero pues está haciendo lo básico, ¿sí? Bueno muchachos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, y si tienen preguntas o algo, me pueden escribir al correo electrónico luigifuentes94@hotmail.com, y hasta una nueva oportunidad. Que estén bien.